Hola a todos, muchísimas gracias por irse conectando. Vamos a dar 5 minutitos a que se siga conectando la gente. Aquí veo que ya hay varios conectados, entonces démosle 5 minutitos y en unos momentos empezamos. Gracias. Hola a todos, bienvenidos. Estamos dando otros 2 minutitos para que sigan conectando. Ya veo que aquí hay bastante gente, buenísimo. Demos un minutito más y empezamos. Gracias. Hola a todos, bienvenidos. Si alguien me puede poner en el chat que me escuchan bien, por favor. Bienvenidos al primer ¿Cómo vamos Bolivia? Estamos muy emocionados por todos, por tenerlos por aquí. Veo por ahí algunos nombres conocidos, qué bueno. Pero bueno, bienvenidos. Hoy vamos a ver un poquito del estatus o lo que vemos nosotros como grupo en Bolivia. Muchas gracias por haberse conectado a tiempo. Y bueno, si quieren vamos a ir empezando por respeto a ustedes que ya se conectaron. Gracias por estar por acá. Y bueno, vamos a empezar la presentación y a mostrarles pues, realmente cómo vamos en Bolivia y qué estamos esperando del mundo inmobiliario en el futuro próximo, ¿no? Entonces, vamos a hablarles de diferentes temas. Traemos temas de vivienda vertical, traemos temas de oficinas, traemos temas comerciales y un poquito de temas de tendencias que también, pues seguramente estarán muy interesados a ver qué es lo que está pasando, qué puede pasar en otros lados y que nosotros podemos esperar en Bolivia. Específicamente nos vamos a enfocar en Santa Cruz de la Sierra, que es donde obviamente tenemos la mayor cantidad de desarrollo, pero pues esto no quiere decir que pues muchas de estas tendencias o lo que está pasando en Santa Cruz no lo podamos replicar en otras ciudades de lo que esté pasando en Bolivia. Entonces, si quieren, vamos a empezar y empezaremos con el tema de vivienda vertical, ¿no? El tema de vivienda vertical, justamente, pues, como muchos de ustedes lo han visto en la ciudad de Santa Cruz, pues ha sido uno de los giros más importantes de la ciudad. Y justamente nosotros como monitoreando el mercado, pues vemos que hay 47 proyectos verticales
de los cuales en su mayoría se encuentran en los niveles C2 y C3, que son, pues ahí pusimos un poquito los niveles, desde 70 hasta 130 mil dólares, y el nivel C3 desde 30 hasta 70 mil dólares, ¿no? De ahí en fuera, pocos proyectos, que estos son los proyectos activos, ojo, son proyectos que tienen inventario disponible dentro del mercado y que eso nos permite a nosotros también poderlos monitorearlos de esta manera, ¿no? Ahorita veremos justamente cómo nos comparamos en ventas para que vean pues, lo que pasó en años anteriores y que vean cómo el mercado en sí sigue evolucionando. Obviamente, pues vemos todavía la mayor parte de los proyectos alrededor de la zona Equipetrol. Vemos obviamente pues, que en la zona norte pues, se empiezan a consolidar diferentes proyectos de vivienda en niveles un poco más bajos. Y obviamente Palmas, que pues, sigue siendo una zona en donde vemos ciertos proyectos de niveles o de altura un poco más baja, pero que pues tienen un nivel socioeconómico más alto. Entonces, estas tres zonas son principalmente las que empezamos a ver que son las que tienen una mayor cantidad de dinamismo dentro de la ciudad y que han ido incrementando pues también lo que ha pasado en temas verticales, ¿no? Y esta es un poquito la previsión de lo que nosotros estamos viendo de acuerdo al 2023. Para que ustedes se den una idea, más o menos en el 2022 se vendieron alrededor de 1,750 unidades verticales. Y de esas 1,750, pues obviamente estamos previendo que va a haber un incremento del 17% para el 2023. Obviamente el año pasado pues, lo terminamos algo caótico con todo el tema del parón y este año pues estamos viendo que probablemente las ventas superen las 2,000 unidades verticales. Entonces estamos viendo muchos proyectos que siguen saliendo al mercado, mucho proyecto diferenciado que está realmente... Que tiene un buen performance dentro del mercado y que estamos viendo que pues, este mercado seguirá madurando y que para muchos de ustedes que nos dicen, bueno, pues es que la parte de la vertical es demasiado, ¿no? Estamos viendo demasiados edificios y eso nos pasa en todos los mercados, donde justamente empezamos a manejar y decimos, bueno, pues es que hay demanda para tanto. Bueno, la respuesta es que sí, ¿no? Porque seguimos viendo cómo el mercado sigue madurando y estamos viendo cómo sí se está vendiendo, ¿no? Ojo, hay que ver también qué es lo que se está vendiendo. Y de acuerdo a lo que es lo que se está vendiendo, pues aquí nosotros también hacemos un análisis para ver el tipo de unidades que son las que principalmente se están vendiendo dentro del mercado y vemos que el principal nicho es este nicho de 40 hasta máximo 90 mil dólares, ¿no? Donde obviamente ya vemos ahí de 70, 80, que es donde obviamente pues baja un poquito, pero estos tickets bajos son los que principalmente se están colocando en el mercado. Entonces eso es algo bueno, es un mercado Santa Cruz en donde sí vemos que la oferta está relativamente ordenada, ¿no? En el tema de los niveles socioeconómicos, en donde vamos de la mano con la pirámide poblacional. Sin embargo, y como lo he platicado con algunos de ustedes, pues sabemos que pues Santa Cruz está en ese punto de inflexión donde definitivamente va a necesitar más oferta, pero es importante que entendamos el tipo de oferta que nosotros podemos ofrecer, ¿no? Y justamente tenemos que ver que sí se está vendiendo y no porque haya producto premium, puede ser que nosotros saquemos más. ¿Por qué? Porque no necesariamente se está vendiendo. Quiere decir que hay diferentes necesidades dentro del mercado que tenemos que entender y que tenemos que ver qué se está vendiendo, qué está pasando dentro de cada nivel socioeconómico y qué es lo que nosotros tenemos que ofrecerle al mercado. Entonces, para responder la pregunta exactamente del tema de pues, si estamos viendo una burbuja inmobiliaria, siempre nos preguntan este tipo de cosas. Oye, es que vemos demasiados edificios en Santa Cruz, ¿qué está pasando con el mercado inmobiliario? Pues bueno, la respuesta es que no. Al contrario, falta oferta y mucha, ¿no? Y nosotros hacemos un análisis en donde por medio de cada nivel socioeconómico, como ustedes ven en la parte izquierda, lo que hacemos es que nosotros vemos pues cuántas unidades le quedan al mercado dentro de cada nivel socioeconómico. Y de acuerdo a estos meses de inventario, como le llamamos nosotros, clasificamos si es un mercado subofertado, ideal, saludable, limitado o saturado. ¿De qué depende de esto? Pues depende obviamente de la cantidad de meses que nos va a tardar acabarnos el inventario. Pues adivinen qué, prácticamente en Santa Cruz, al segundo Q del 2023, pues tenemos prácticamente todos los mercados subofertados. Eso quiere decir que falta muchísima oferta. Falta muchísima oferta, la oferta que está allá afuera prácticamente se está terminando, los niveles de absorciones siguen siendo buenos y eso nos permite hacer que en este mercado nos falte mucha oferta de vivienda. Estamos viendo que cada vez irnos a las periferias de la ciudad es mucho más difícil y ya vimos proyectos buenos dentro de la ciudad, dentro del Equipetrol, a buenos precios y en otras zonas inclusive,
que hacen que pues tengamos una buena absorción y una buena aceptación por parte del mercado, en donde seguramente pues, esto seguirá creciendo. ¿Por qué? Porque como vemos dentro de la parte derecha, la población sigue creciendo. Y no solo en Santa Cruz y obviamente ya tomando toda la zona metropolitana, con Catoca, con Guarnés, obviamente nosotros vamos a ver cómo esto va a seguir creciendo todavía más, en donde del 2012 al 2022 tuvimos un incremento del 24% poblacionalmente y se espera que de aquí al 2030 tengamos otro 15% de crecimiento, mientras que pues, obviamente estas zonas aledañas también estamos viendo que están creciendo de manera importante por las necesidades de vivienda que también existen en estos lugares. Entonces, estamos en un punto en el tema de vivienda en donde pues vamos a ver ciertos años en donde va a haber una alta necesidad. No debemos de volvernos locos con los precios, sino lo que tenemos que hacer es entender en dónde estamos, entender nuestro mercado y poder atacarlo de manera específica. Y justamente les quiero presentar esto, ¿no? Que es pues cómo nosotros estamos viendo estas oportunidades y cómo no solo hay una oportunidad. Obviamente nosotros estamos viendo una buena cantidad de monoambientes dentro de la ciudad, estamos viendo que existen este tipo de proyectos, obviamente pues con nuestro buen amigo Gustavo Pereira de Smart Living, que le mandamos un buen saludo, pues ellos también supieron hacer este tipo de producto y lo han comercializado de buena manera. Y eso no quiere decir que no haya oportunidades para hacer más de este producto. Sin embargo, ¿qué hay de los demás productos? ¿Y qué hay de las necesidades del mercado completo? Donde no necesariamente nos tenemos que ir todos a hacer monoambientes, sino pues también hay, y lo platicábamos con algunos de ustedes que nos escucharon por ahí en algunas conferencias, hace poco que hablábamos de los hogares monoparentales, qué pasa con el senior living y con estas personas en que ya sus hijos están fuera de casa y cómo los podemos atacar a ellos. Y el mercado familiar, que es un mercado también que sigue siendo bastante grande, ¿no? Que tenemos prácticamente el 40% del mercado contra el 40% de la oferta. Perfecto. Pero pues ese mercado también tiene ciertas necesidades y cómo le podemos ofrecer una vivienda en el tema vertical que esté mejor conectada, que tenga mejores amenidades, que esté cerca del principal equipamiento de la ciudad, pues cómo nosotros podemos también darles y ofrecerles esa solución a no necesariamente comprar una casa e irse a las periferias de la ciudad. Entonces es importante que nosotros entendamos cada uno de estos mercados cuáles son sus necesidades para sobre eso poder hacer producto diferenciado, ya que no es lo mismo que ahorita vengan épocas buenas en donde creemos que el mercado vertical de vivienda va a seguir creciendo, sino que también pues hay que saber aprovechar. Y eso lo vamos a poder hacer específicamente con este producto diferenciado. Porque adivinen qué, pues también antes nosotros con la generación X pues monitoreamos muy bien cuándo necesitaban diferentes tipos de vivienda, ¿no? Se casaban antes, tenían una primera vivienda, después llegaban a un tema de segunda vivienda alrededor de los 40 y después, pues, alrededor de los 50, 60, pues empezaban a tener ese tema de resort living y 60 plus, pues llegaban al tema de senior living. Entonces, esto ya lo monitoreamos con la generación X. Sin embargo, pues la generación o los millennials o inclusive las generaciones nuevas no están siguiendo este mismo patrón. Estamos viendo cómo empiezan a cambiar, empiezan a salir necesidades de vivienda en renta, el matrimonio no es igual o no es tan temprano como solía ser antes, y el tema de primera vivienda también se empieza a retrasar, ¿no? Inclusive mucha gente dice, oye, pues es que los millennials no compran vivienda. No, pues es que hay muchos millennials que tienen 25, 26 años que justamente están apenas buscando este tipo de primera vivienda, apenas están casando, apenas están cambiando de etapa de vida y eso crea una nueva necesidad que necesita este mercado. Entonces, ¿cómo va a seguir evolucionando? No todos quieren comprar, no todos pueden comprar todavía. O sea, hay que ir entendiendo cómo los millennials están empezando a generar esto y también las nuevas generaciones, ¿no? La generación Z, la generación alfa que viene atrás de ellos y que traen mayor cantidad de información, otras necesidades completamente diferentes. Un mercado joven como el de Bolivia, pues obviamente tenemos que seguir entendiendo qué es esto. ¿Y a qué voy? Voy justamente a explorar el mercado de renta, ¿no? Para que se den una idea, esta parte izquierda es lo que está pasando en Airbnb. En Airbnb en Santa Cruz hay alrededor de 1,800, 1,900 unidades de Airbnb, de los cuales se tiene una ocupación del 36%. Esto, de acuerdo a la plataforma de AirDNA, le da una calificación de 50 de 100 a Santa Cruz. Hay que decir que, pues la verdad es que es un mercado que está ciertamente limitado, que no es un gran mercado para este tipo de producto, pero que sí vemos que en general esta es la tendencia que vemos a nivel global. El tema de Airbnb y esta demanda de rentas, a menos de que estemos en
en ciudades altamente turísticas, la realidad es que esas calificaciones están empezando a bajar. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando? Y muchos de ustedes, o a lo mejor alguno de ustedes habrá comprado un apartamento para Airbnb, y lo que está pasando con este tipo de propiedades es que son difíciles de manejar. El tema de los residentes es un problema, puede existir un dumping de precios y puede haber realmente ahí un tema de pues, cómo poder administrar estas propiedades, a pesar de que es un dolor de cabeza. Entonces, lo que tenemos nosotros que empezar a voltear a ver es el tema de multifamily. Nuestros amigos chilenos lo hacen muy bien, ¿no? En México vamos muy atrasados y en otras ciudades de Latinoamérica igual, pero es una necesidad latente que pues también va a ser una oportunidad bien interesante en donde inclusive en Latinoamérica, de acuerdo a un benchmark que hicimos, tenemos un promedio de ocupaciones del 88%, eso es altísimo. Entonces estamos viendo estos proyectos que obviamente pues también para los inversionistas son bien interesantes. Ya no me meto a temas individuales, ya no me meto a temas de yo rentarlo, sí se lo estoy metiendo a un mercado que precisamente me puede dar un buen cash flow, me puede dar un buen flujo y que pues tengo una buena salida financiera de este tipo de herramientas. Entonces hay que explorarlo. Si me dice, oye, pues ¿por qué no lo hemos explorado antes? Pues porque justamente en Latinoamérica realmente nuestros ciclos económicos, políticos, sociales tienden a ser bastante cortos, ¿no? Entonces, pues este tipo de negocios son a largo plazo y llevan cierto riesgo de acuerdo a todo esto que puede pasar en estos años. Y pues construir vivienda, como vieron anteriormente, realmente pues sigue siendo un buen negocio. ¿Por qué? Porque le damos a la vuelta al dinero bastante rápido y eso nos permite también pues, poder estar invirtiendo y poder creando vivienda en venta que sigue estando latente. Sin embargo, no nos olvidemos que este también es un instrumento interesante para el desarrollo, que pues, muy probablemente seguiremos viendo también un incremento en este tipo de necesidades, no solo en Santa Cruz, sino a través de Bolivia y a través de Latinoamérica, que estamos viendo un crecimiento importante en el tema de multifamily. Entonces, en esta primera parte de vivienda, lo que decía es que falta mucha oferta, seguirá habiendo demanda, pero por producto diferenciado. Entonces, ojo, busquemos a nuestro mercado, pensemos qué es lo que quiere, analicémoslo de buena manera y ofrezcamos un producto diferenciado de nicho que nos permita seguir gozando de estas buenas absorciones. Vámonos al tema de oficinas, un tema bastante interesante que siempre nos gusta platicar. ¿Por qué? Pues porque obviamente también es un mercado ahorita bastante polémico, ¿no? Estamos viendo que pues, el tema de oficinas es, pues, a nivel mundial ha tenido una baja importante por el tema de pandemia y que justamente por cómo cambiamos nosotros la manera en la que utilizamos oficinas. Pues nosotros monitoreamos 31 proyectos de oficinas en la ciudad, igual oficinas que están ofreciendo producto de manera formal, de los cuales nosotros sumamos alrededor de 223,000 metros cuadrados de oficinas y de los cuales tenemos una ocupación del 77%. No es una ocupación tan mala, la verdad es que para ver otros mercados a nivel Latinoamérica tenemos ocupaciones del 60-50%, que eso sí es catastrófico. En este caso tenemos una ocupación que para como está el mercado no está tan mal, pero sí lo que queremos ver es cómo se compone este mercado, ¿no? En donde sí tenemos 50,000 metros cuadrados disponibles, más la oferta informal. Esto no está contando todas esas mini oficinas que se ofrecen de manera informal en otros portales y que en esta parte formal pues estamos viendo ya 50,000 metros cuadrados de oficina que tenemos que absorber. Entonces eso ya es una cantidad importante de metros cuadrados, tanto en construcción como ya construidos, y que tenemos que ver cómo nosotros vamos a absorber esos metros cuadrados con lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que justamente nosotros tenemos metros cuadrados promedio de oficinas disponibles de 286 metros cuadrados. Entonces, para nosotros poder llenar 286 metros cuadrados, la realidad es que pues, eso requiere que tengamos una cantidad importante de personas y que también las tengamos ahí 100% del tiempo. Pues, como las necesidades cambiaron y es lo que nosotros tenemos que empezar a entender, pues obviamente también nosotros tenemos que saber analizar este mercado y el tipo de oficinas que tenemos. Ojo, igual, esos 286 metros cuadrados de oficina disponible, la verdad es que no son tan altos. En Santa Cruz hemos visto buenos productos de microoficinas que tienen una buena absorción y que estamos viendo que el mercado realmente sí tiene cierto movimiento. Esto ha hecho justamente que el mercado siga relativamente balanceado a pesar de estos cambios que estamos viendo en el mercado, que justamente vemos desocupación en este tipo de edificios. Muchos de ustedes ya me han visto presentarlo y me encanta presentar esto porque siempre nos pasa y seguimos viendo productos nuevos de este estilo.
eran productos que hacíamos hace 20, 23, 25, 40 años, ¿no? Y seguimos haciendo el mismo tipo de producto. Y lo mencionaba en mis conferencias. ¿Qué pasa si en el 2000 yo tenía de esos Nokia gigantes, de esos ladrillos que muchos de ustedes seguramente tuvieron? Pues, ¿qué pasa si yo les quiero vender ese teléfono el día de hoy, ¿no? Por más hipster que seas, no lo vas a comprar. Entonces es importante que nosotros entendamos que el producto de oficinas también evolucionó y que tenemos que ofrecer productos de oficinas diferentes. ¿Para qué? Para nosotros poder atacar esas necesidades diferentes. ¿Por qué? Porque adivinen qué, que prácticamente, y este es un estudio que se hizo en Estados Unidos, pero en Latinoamérica y principalmente en Bolivia, tenemos números muy similares, donde prácticamente en Estados Unidos el 52% de los trabajadores preferían un esquema híbrido de trabajo, quiere decir ir a la oficina y ciertos días de la semana y ciertos días de la semana home office. Pues en Bolivia también, ¿no? 40-50% de las empresas ya cuentan con un esquema híbrido, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Que estamos cambiando la forma en la que trabajamos, donde sí, las oficinas no van a desaparecer, ojo con eso, no todos estamos listos para hacer home office, necesitamos el contacto presencial con nuestros equipos, hemos visto que nos gusta ir a la oficina y cómo le hacemos nosotros, y ese es el reto, de llevar a nuestros equipos a las oficinas. No tiene que ser 100% del tiempo, pero sí de manera diferente. Y eso nos cambia cómo utilizamos estas oficinas, en donde esa relación de un empleado, un escritorio, ya no necesariamente funciona así. ¿Por qué? Porque no todos van los mismos días. Yo puedo tener gente el lunes que no va el martes, o gente lunes, miércoles y viernes, y otra gente martes y jueves, y eso hace que pues, mi necesidad de metros cuadrados baje, ¿no? Entonces, yo necesito menos cantidad de espacio. Claro, necesito más amenidades, necesito más espacios de videollamada, necesito salas de podcast, y empiezo a necesitar espacios nuevos. ¿Para qué? Para que la gente, en vez de quedarse en su casa, se pueda ir a su oficina y pueda disfrutar también de este tipo de espacios. Entonces, no necesariamente nos vamos a un 50%, pero sí vemos que prácticamente se está reduciendo alrededor de un 25-30% las necesidades en metros cuadrados que tenían las empresas. ¿Y qué pasa? Que empezamos a sacar estos espacios. En la oficina de 4S justamente hicimos esto, ¿no? Donde empezamos a intercambiar espacios por espacios abiertos, más salas de juntas, más espacios de podcast, espacios para hacer este tipo de llamadas. Y justamente esto nos permite que nosotros también utilicemos estos espacios para, pues, nosotros poder utilizar las oficinas de mejor manera. Entonces, entendamos que el producto de oficinas cambió y seguirá cambiando, en donde, pues, justamente lo que vemos es que, pues, la demanda específica de espacios de oficina, lo que está haciendo, pues, es que, pues, obviamente nosotros tenemos una mayor cantidad de startups, pymes y que empresas grandes, ¿no? Que justamente, pues, en Bolivia, estas empresas grandes o estas empresas corporativas, vemos que pues, son prácticamente un 20%, un 15% de la oferta total, y pues la mayoría de nuestro inventario sigue estando en la parte corporativa, ¿no? O en la parte alta. Entonces tenemos una pirámide invertida, donde seguimos haciendo metros cuadrados corporativos, arriba de 300 metros cuadrados, y le estamos atacando al 15% de la oferta. Mientras que los demás, pues obviamente tenemos una mayor cantidad de necesidades, y eso quiere decir que tenemos que ver cómo atacamos a ese mercado. Específicamente este mercado de startups, vemos que pues, las microoficinas de menos de 50 metros cuadrados, de acuerdo a los proyectos que monitoreamos, tienen una ocupación prácticamente del 90%, una ocupación bastante alta. Sin embargo, es solamente el 6% de la oferta. O sea, estamos ofreciendo muy pocos de este tipo de espacios, que obviamente nos hace que pues, tengamos estos espacios bastante llenos, de acuerdo a lo que estamos viendo, no solo por el tipo de empresa, que hace sentido, ¿no? Tenemos mayor cantidad de microempresas, tenemos empresas que tienen 2, 3, 5 empleados, y esas empresas pues, necesitan menores espacios, y el cowork por eso sigue subiendo. Si bien en pandemia, como ustedes ven arriba, pues vemos cómo fue incrementando la popularidad de los coworking spaces. Después llega COVID, baja, ¿no? Y ahí vemos que se sigue manteniendo un poquito bajo, por pues, cuando recaímos y subimos, que no, y de repente otra vez nos vuelven a liberar, vamos de regreso a cowork. ¿Por qué? Porque el cowork responde a esa necesidad flexible que necesitan las oficinas de hoy en día. Entonces, no quiere decir que todos nos vamos a ir a hacer coworks y todos vamos a hacer plantas abiertas, no, ¿sale? Hay que entender a nuestro mercado, a quién le vamos a vender, quién nos va a rentar. Sí nos podemos ir a startups, pero también hay muchas pymes con muchas necesidades. ¿Y cómo vamos a atacar este mercado
que a lo mejor no requiere 280 metros, pero sí requiere 100, sí requiere 150, que son oficinas igual, de buen tamaño, que pues ya quieren un edificio también que pues tenga ciertas características, ciertas amenidades. ¿Por qué? Porque si no, pues, sus empleados no van a querer ir a la oficina. Y para muchos de nosotros, inclusive a nivel global, pues vemos que las principales empresas, justamente como estamos viendo, pues manejan principalmente un esquema híbrido. Entonces, hay que adaptarnos. Esta parte es bien importante que nosotros la tengamos en cuenta y que veamos cómo sí hay oportunidades en oficina, ¿no? Las oficinas no van a morir, pero sí deben de reconfigurarse, ¿sale? Misma conclusión que en el tema de vivienda. Tenemos que ser producto diferenciado. Tenemos que entender a quién le vendemos. ¿Podemos vender metros cuadrados corporativos? Claro que sí, pero ese mercado es muy pequeño. Entonces, ojo con eso. ¿Y qué necesidades tienen ese tipo de mercados? ¿Podemos venderle startups? El mercado es más grande. Claro que sí, pero ellos tienen otras necesidades y el tema de operar tantas rentas también es un problema. Entonces, tenemos que cambiar la forma en la que operamos. Entonces, hay que entender cuáles son los problemas y cuáles son las necesidades de cada uno de estos mercados y poderlos atacar de manera específica, en donde inclusive en el tema de oficinas también hay oportunidades de desarrollo. Vámonos al tema de comercio. Vámonos al tema de comercio para platicar un poquito de esta parte y que veamos también cómo está el mercado, donde nosotros igual pues, monitoreamos 47 plazas comerciales, que vean la diferencia, ¿no? Donde prácticamente tenemos un 91% ocupación en estos 358,000 metros cuadrados que tenemos, en donde pues, es algo bien interesante que nosotros también podemos atacar. Obviamente tenemos muy buenas ocupaciones, hemos visto que la parte de comercio en Santa Cruz se ha mostrado bastante resiliente por los tipos de producto que nosotros también podemos llegar a ofrecer y por los flujos que tenemos dentro de la ciudad. Ahora, ¿qué ha pasado, no? Y cómo hemos cambiado también. Y nosotros hicimos este estudio a nivel Latinoamérica, en donde veíamos también pues, cuáles eran estas tendencias de centros comerciales durante el año pasado y que hemos visto que justamente han ido consolidándose en este año, ¿no? Prácticamente pues, los comercios de usos mixtos, los centros comerciales adaptados para convivir en e-commerce, estos comercios que generan una comunidad o anclas profundas. Estos eran los que justamente pues, el mismo mercado decía que eran los que más rápido se iban a empezar a recuperar. Y vean también los giros, ¿no? Pues el primer giro pues, es el tema gastronómico, que ya todos seguimos viendo, creciendo y todo que vemos en la ciudad. Tema de entretenimiento, tema de fitness, wellness, toda esta parte que también es importante, inclusive tiendas de tecnología que mencionan aquí, ¿no? Entonces, si nosotros conocemos que estos giros son los que van a seguir siendo unos giros importantes dentro de nuestro mercado, pues no podemos regresar a hacer fashion malls, ¿no? Y esto lo hemos mencionado también anteriormente, en donde en Estados Unidos los fashion malls vienen muriendo de manera constante. No quiere decir que todos, no quiere decir que es algo para nosotros importante. ¿Por qué? Porque en temas sociales para el latinoamericano, ir a este tipo de plazas comerciales es importante. Pero cuidemos la necesidad de metros cuadrados comerciales enfocadas a este tipo de producto. ¿Por qué? Porque de acuerdo al e-commerce, nosotros empezamos a ver que sí se empiezan a hacer o empiezan a crecer este tipo de proyectos, en donde inclusive en Santa Cruz hemos visto este tipo de proyectos y lo vemos en toda Latinoamérica y lo vemos en todo el mundo, en donde tenemos estos proyectos que justamente pues, tienen su par de anclas, una de un lado, otro del otro, el pasillo comercial, el food court tradicional. Después vamos viendo cómo se meten algunos estacionamientos estructurales, empieza a hacer alguna placita, empieza a hacer cosas de esas como para empezar a cambiar. Sin embargo, pues justamente lo que empieza a suceder es este tema del comercio y cómo hemos cambiado también la forma en la que consumimos, en donde pues justamente antes consumíamos mucho más, antes de la pandemia, en la plaza comercial y nos comió un buen pedazo la parte online. ¿Por qué? Porque había mucha gente que a lo mejor lo había probado, no lo hacía de manera regular y con la pandemia nos forzamos a tener que comprar de manera online. Entonces nos gustó, seguimos y entonces ahora, después de la pandemia, nosotros estamos manteniendo ese tipo de consumo, mientras que la plaza comercial, si bien no desaparece, se está reconfigurando y estamos haciendo un tema no necesariamente de consumo, pero sí de generación de experiencias, para nosotros seguir yendo y seguir congregándonos en las plazas comerciales que tanto nos gustan hacer y que también tienen un tema de entretenimiento y tienen un tema social que para nosotros también siguen siendo importantes. Entonces,
tenemos que empezar a desarrollar este tipo de proyectos comerciales que vengan con la parte mixta, que estén anclados con temas de entretenimiento, con temas gastronómicos, y que muchos de ustedes estoy seguro que les encantaría participar o que les encantaría ir a estos proyectos los fines de semana. ¿Por qué? Porque son los nuevos proyectos que no solo van de la mano de las oficinas, no solo van de la mano de la parte vivienda, pero empezamos a hacer comunidades planeadas que nos permiten también hacer una mejor ciudad y mejorar la forma en la que consumimos o en la que nosotros seguimos viendo este tipo de lugares. Entonces, es bien importante que nosotros también empecemos a cambiar la forma en la que desarrollamos plazas comerciales, ya que pues, el comercio no tiene ya un enfoque de consumo, como les decía, tiene un enfoque de experiencias. Y eso es bien importante que lo tomemos en cuenta para que nosotros empecemos a cambiar y que si bien ahorita tenemos un buen porcentaje de ocupación en los centros comerciales, que eso es algo muy bueno y eso es algo que la verdad es que hemos visto un mercado comercial resiliente dentro de Santa Cruz y seguramente seguirá así siempre y cuando igual seguimos haciendo metros cuadrados comerciales enfocados al tema experiencias, enfocados al tema gastronómico y que entendamos también en dónde estamos y qué podemos ofrecer y cuáles son las necesidades del mercado en esta parte comercial, en donde justamente pues, estos productos mixtos pues, también seguirán siendo altamente demandados dentro del mercado. Y bueno, eso es un poquito cómo vemos nosotros el mercado. Otra vez, pues, noticias bastante positivas. Sé que han sido meses complicados, sé que tenemos ciertas incertidumbres en algunos temas dentro del país, pero a fin de cuentas el mercado inmobiliario se sigue moviendo. Entonces es importante que nosotros sigamos con esa tendencia de hacer producto diferenciado que nos permita también seguir innovando y seguir haciendo productos interesantes que pues, nos permitan adaptarnos a estas nuevas tendencias de mercado y adaptarnos también a nosotros, a lo que estamos haciendo. Entonces, con esa parte, en realidad, pues vemos un panorama positivo, un panorama que seguirá creciendo, pues obviamente queda de nosotros la responsabilidad de atacarlo de buena manera y de poder trabajarlo como se debe. Ahora, ¿qué sigue? ¿No? ¿Qué sigue y qué nosotros podemos empezar a ver en los diferentes mercados? Y como ya lo mencioné anteriormente, pues hay diferentes oportunidades que nosotros seguiremos viendo y que tenemos que ir viendo hacia el futuro para no solo ver lo que está pasando, como vimos ahorita, de las diferentes oficinas, de los metros cuadrados, de la cantidad de unidades, de lo que se está vendiendo, lo que no se está vendiendo. Eso realmente es cómo vamos hasta hoy, ¿no? Pero tenemos que empezar a ver cómo nos tenemos que preparar para el futuro y qué tenemos que empezar a ver para nosotros prepararnos para esto. Y el primer tema que les quiero tocar pues, es este tema de las viviendas que sean realmente sustentables. Tenemos que trabajar mucho con este tema, ¿no? En el que obviamente vemos que hay una tendencia importante sobre este tipo de edificios con certificaciones LEED y otro tipo de certificaciones sustentables, en donde pues, en mercados como Estados Unidos, Europa, pues, para fondos internacionales, obviamente no es más bien es muy importante para estos fondos y no van a invertir a menos de que se tenga esto. Entonces, esto ya se vuelve un commodity. En nuestros mercados latinoamericanos esto es un diferenciador, pero esto en un futuro se va a empezar a volver una parte importante de cómo desarrollamos nosotros dentro de nuestros mercados. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que estas certificaciones no solo son el futuro, ya deberían de ser el presente y hay que empezar a trabajar en hacer edificios más sustentables y que obviamente que podamos gozar nosotros también del beneficio que pueden llegar a traer estos mismos edificios. Entonces esta parte es importante que realmente lo hagamos. Obviamente no es poner pasto artificial verde en nuestros edificios, sino realmente hacer un cambio dentro de nuestros edificios y obviamente regresar algo a la ciudad, ¿no? Que es lo que nosotros queremos hacer y que como desarrolladores inmobiliarios, brokers, etcétera, pues tenemos una responsabilidad importante para pues, seguir creciendo. Otro tema no solo es el Live Green, sino el Live Well, ¿no? Y este es el siguiente paso que también en Europa ya no solo el LEED ya no es suficiente. Tienes que tener la certificación WELL para poder bajar fondos de diferentes fondos de capital. Y esto lo estamos viendo también en tendencias globales. ¿Cómo le hago para mejorar la calidad de vida de la persona que va a vivir ahí, ¿no? Y cómo le puedo hacer no solo en temas sustentables, sino también en temas de luz, en temas de movimiento, en temas de comunidad, de ruido, de materiales, de la misma mente de las personas, cómo nosotros podemos ir mejorando esto y empezar a buscar este tipo de certificaciones, en donde no solo es la certificación es parte del marketing y lo que les va a ayudar a vender, sino es cómo nosotros, otra vez, empezamos a mejorar este tipo de cosas.
Claro, el día de hoy nos puede salir caro, el día de hoy lo podemos hacer de manera diferente y a lo mejor tendremos que probar con ciertos edificios, pero ojo, que el día de mañana esto no va a ser, no va a ser una novedad y va a ser algo que todos tendremos que empezar a pensar, sobre todo si queremos seguir en esta industria. Entonces, es importante que también nosotros visualicemos esto y visualicemos cómo podemos empezar o cómo podemos seguir desarrollando. Igual, el tema de nuevos mercados, muchos de ustedes ya nos escucharon platicar de los hogares monoparentales. ¿Qué es un hogar monoparental? Pues es este adulto o estas personas divorciadas o que tuvieron hijos y no necesariamente se casaron, o estas personas en donde prácticamente un hogar monoparental, lo que quiere decir es que es un adulto, ya sea padre, madre o tutor, con uno o más hijos, ¿no? Entonces, ¿cómo están cambiando también este tipo de personas? En donde vemos que el 17% del mercado en Bolivia es población que está dentro de este tipo de situaciones. Entonces, muchos de ustedes, y lo vemos y lo preguntaba en alguna de estas conferencias, pues ¿cuántos de ustedes atacan a los solteros? Y el porcentaje de solteros es pequeño. Oye, ¿cuántos de ustedes atacan a familias? Pues ahí está mucho parte de los proyectos de familias. Entonces, pues, ¿qué pasa con este mercado? Que es un 17%, ojo, 17%, que pues en realidad es una gran cantidad de personas que pues tienen una necesidad específica, en donde pues una economía que antes era 2, ahora es de 1, ¿no? Entonces en temas de presupuesto pueden estar mucho más específicos en lo que van a gastar. Tienen necesidades diferentes, tienen necesidades de comunidades, tienen que cuidar a 1 o 2 o 3 dependientes. Entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y cómo podemos generarle comunidad a estas personas para que tengan un edificio específico en los que ellos puedan vivir? Esto es bien importante, ¿no? Y este tipo de mercados son los que también nosotros podemos atender, donde ya no solo es un monoambiente, ¿no? Ya son diferentes necesidades que nosotros también podemos atacar y este mercado prácticamente está desatendido en toda Latinoamérica. Ya vemos proyectos en Europa, ya vemos proyectos en Estados Unidos que están haciendo eso. Nosotros ya sé, somos latinos y nos tardamos en adaptar a este tipo de cosas, pero ya está pasando. Entonces, ataquémoslo de manera directa y empecemos a generar otra vez productos para este tipo de mercado. Y otro es el tema de senior living, ¿no? Muchos de ustedes me han preguntado, oye, pues, ¿cómo hago algo de senior living? ¿Cómo hago algo diferente? ¿Cómo ataco este mercado, este mercado mayor? Pues bueno, no es solo atacar al mercado mayor. Dentro del senior living hay una cantidad bien importante de enfoques que nosotros también tenemos que atacar en mercados, ¿no? No es lo mismo un senior living a un assisted living, a una comunidad de retiro, ¿no? A un hospicio. Hay un producto inclusive en Colombia que hemos trabajado en donde justamente todo está pensado para personas mayores con demencia, ¿no? Entonces, todos los colores, todas las formas, todo está pensado para que pues, el bienestar de estas personas sea mejor en los años que les restan de vida. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que ver, ¿no? Y tenemos que saber atacar, no solo es atacar a personas más de 60, cada persona más de 60 también tiene un enfoque, también tiene una necesidad que nosotros tenemos que empezar a atacar, ¿no? Y aquí les doy dos ejemplos totalmente diferentes, en donde si ustedes ven, prácticamente en la parte izquierda, pues vemos un tema mucho más de assisted living, donde inclusive vean la comunicación que tenemos, en donde pues, le están vendiendo al hijo, ¿no? A la hija o al dependiente, le están vendiendo este tipo de cosas, ¿no? La comunicación es hacia ellos, no hacia el adulto mayor. Sin embargo, en el Active Senior Living, algo totalmente diferente. Ahí sí estoy atacando de manera directa a ese adulto mayor, ¿no? Que está buscando reconectar, que está buscando vivir sus mejores años de vida, que ya pagó universidades, que ya pagó hijos, ya pagó escuelas, ya pagó todo, ya se fueron. Bueno, ¿cómo le hago ahora para vivir mis mejores años de vida, ¿no? Entonces, esa parte también, las mismas comunicaciones, el marketing, el tipo de mercado, ustedes vean a las personas, es totalmente diferente y eso es también importante que lo tengamos. Y el tema de tecnología, ¿no? Esto también, sé que muchos de ustedes también nos han dicho, y oye, ¿cómo le hago ChatGPT? Todos lo hemos escuchado en los últimos meses. Espero que muchos de ustedes ya se hayan metido, que lo hayan utilizado, porque este también es el futuro, ¿no?
Y no solo es ChatGPT, hay un montón de cosas que nosotros podemos hacer con la inteligencia artificial, hay un montón de plataformas que nosotros podemos estar utilizando en el día a día y que tenemos que dejar de pensar en el lápiz y el papel, ¿no? Nuestra industria inmobiliaria lamentablemente se ha quedado en esa mentalidad en donde pues es difícil que nosotros innovemos. Sin embargo, desde el ecosistema de PropTech que empezó a salir en años anteriores, pues empezamos a ver cómo ya hay cierta innovación en nuestros mercados. Pues igual, hoy hay 1, 2, 3 que lo están haciendo bien y se están volviendo unicornios inmobiliarios a nivel Latinoamérica. Sin embargo, el día de mañana todos vamos a estar utilizando esto. Y ojo, ¿por qué es importante ChatGPT? Pues porque ChatGPT se tardó menos de una semana en llegar a 1 millón de usuarios. Netflix, Twitter, Facebook, Instagram se tardaron muchísimo más. Entonces, es bien importante cómo estamos utilizando esta plataforma, pero hay muchas de las cuales nosotros seguiremos utilizando. Y ojo, el tema de inteligencia artificial no nos va a reemplazar. Y este tweet que ponemos aquí es bien importante y me gustaría dejarlos con esta reflexión. La inteligencia artificial no nos va a reemplazar. Una persona utilizando inteligencia artificial, sí. Entonces es importante que nosotros sí ataquemos a nuestra industria para poder mejorarla, para poder usar tecnología, para poder usar este tipo de cosas que nosotros sabemos que nos van a hacer mejores y que tiene infinidad de aplicaciones. Infinidad de aplicaciones desde los temas constructivos, hasta los temas de marketing, hasta los temas de ventas, hasta los temas de arquitectura. Hay un montón de herramientas que no las veamos como competencia. Veámoslo como son, veámoslo como herramientas que nos permitan a nosotros también poder jugar con esto y que nosotros podamos tener una mucho mejor absorción y una diferenciación importante en nuestros mercados. Entonces, pues obviamente el futuro de Bolivia está en nuestras manos, está en sus manos, hay que aprovecharlo, ¿no? Definitivamente vemos un mercado resiliente, vemos un mercado que sigue creciendo, vemos un mercado en donde pues, ustedes y nosotros hemos seguido teniendo trabajo y eso es bien importante y ojo, no en toda Latinoamérica lo vemos. Los ciclos políticos, los ciclos financieros, los ciclos económicos, los ciclos sociales, nos pasan a todos, nos pasan en toda la TAM. Y creo que es un tema de pues, cómo nosotros tenemos que tener una resiliencia y tenemos que entender las necesidades de nuestro mercado. En Bolivia hay una necesidad grandísima por vivienda, hay una necesidad grandísima por espacios de consumo, hay una necesidad grandísima por espacios de trabajo. ¿Por qué? Porque seguimos creciendo. Entonces, mientras nosotros tengamos esas necesidades básicas, pues adivinen qué, vamos a seguir necesitando producto. Entonces, ese es el futuro que nosotros podemos atacar. ¿De qué depende si es un buen futuro o un mal futuro? Depende de nosotros como desarrolladores, como consultores, como brokers, de seguir empujando hacia mejores proyectos, seguir empujando hacia productos diferenciados. Y eso nos va a permitir que si a la competencia le va bien, a nosotros nos va a ir bien. Si tenemos una buena absorción, al de al lado va a tener mejor absorción. Entonces, sigamos madurando ese mercado, sigamos trabajando para hacerlo de mejor manera y eso nos va a permitir que realmente saquemos el mayor provecho que tenemos de este mercado. Les dije que esto iba a ser muy rápido, les agradezco muchísimo esta presentación, les dejo aquí para que puedan descargarla, les doy un minutito para que puedan tomar aquí esta presentación. Si por el momento hay alguna duda y lo quieren escribir aquí en el chat, con muchísimo gusto podemos responderla. Si no, en la siguiente slide les voy a dejar mi contacto. Sé que muchos de ustedes ya los tienen y les agradezco, pero pues igual, pues cualquier cosa por ahí nos pueden escribir y nosotros también encantados de poder responderles cualquier duda. Aquí está mi contacto. Les agradezco muchísimo a todos por haber participado. Gracias a todo el equipo, Carlos, Roca, pues por ahí un saludo, Humberto, igual, entonces pues muchas personas aquí que bueno, les mandamos un gran saludo y qué gusto y ojalá hayan podido disfrutar esta presentación. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día. Gracias, hasta luego.